Vamos a iniciar con una pregunta que nos envió el pasado lunes Camila García. Dios les bendiga, dijo que usted en la clase número 4 había mencionado a solo dos apóstoles de los que escribieron los evangelios. Desde luego que sí, son dos apóstoles que escribieron los evangelios. Si usted se revisa San Marcos capítulo 3, San Mateo capítulo 10 y San Lucas capítulo 10, donde están los nombres de los apóstoles que Jesús escogió, encontrará que Lucas y Marcos no aparecen en el orden de los 12 apóstoles. Y Marcos y Lucas escribieron dos evangelios. De los apóstoles, de los 12 apóstoles, solo hay dos de ellos que escribieron evangelio. Esos son Mateo o Leví, que ya dijimos que su nombre hebreo era Leví, y para darse a conocer en el mundo romano o en el mundo griego, entonces fue que se conoce como Mateo. Y también el otro evangelista es Juan. Entonces, de los 12 apóstoles, solo dos de ellos escribieron evangelio, que fueron en su orden Mateo y Juan. Marcos no era un apóstol. Marcos se ve por el contexto de Hechos capítulo 12. Era hijo de una hermana llamada María. Se cree que era hermana de Pablo, es decir, era hermana de Bernabé, sobrino de Bernabé, el compañero de Pablo en el primer viaje misionero. Entonces no era apóstol, era discípulo de los apóstoles. Y también Lucas no era apóstol, sino que también fue un discípulo de los apóstoles. Entonces es la razón por la que dije que de los 4 evangelistas, solo 2 eran apóstoles. Los otros eran discípulos de los apóstoles y no se les dio el título de apóstol. Eso es la respuesta para nuestra hermana que nos escribe desde Bucaramanga. La hermana Beatriz Peláez, qué bendición saludarla allá en la ciudad de Miami. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Sus discípulos tuvieron que bautizarse en el bautismo que Pedro enseñó, según lo registra Hechos capítulo 19 del verso 1 al 5. Eso es correcto. Los discípulos de Juan, que conocían solo el bautismo de Juan, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús en Hechos capítulo 19 del verso 1 al 5. Camila Valentina Malagón, aquí está preguntando sobre Mateo capítulo 27, verso 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La oración que Jesús hizo en la cruz, o una de las oraciones que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús, esto era el cumplimiento también de las Escrituras. Siempre Mateo está anunciándonos cada cosa, cada lugar que Jesús pisa, que estuvo en Egipto, que nació en Belén, dijo por qué había nacido en Belén, que fue a Egipto, por qué estuvo en Egipto, por qué vivió en Nazaret, por qué se traslada a la región de Galilea. Note que el evangelista siempre tiene un registro especial. Era un hombre que había trabajado como administrador de los tributos públicos, y en esto acostumbraban llevar notas y estadísticas de todo. Entonces, Mateo es un estadista, lleva una estadística de todo detalle que hay en la vida de Jesús como el Mesías o como el Rey de Israel. Y en esto también es un cumplimiento, está mostrando cómo Jesús cumplió toda la Escritura. Resulta que Jesús fue el sacrificio perfecto. Jesús en su humanidad es la oveja, Isaías capítulo 53, es el Cordero de Dios, San Juan capítulo 1 verso 29, que quita el pecado del mundo, y es la ofrenda perfecta que había en el antiguo pacto. En el antiguo pacto el Cordero tenía que ser sacrificado siendo perfecto, sin tener ningún defecto, en fin. Y especialmente en el día de la expiación o el día del perdón, conocido hoy como el día del Yom Kippur. En ese día del Yom Kippur se sacrificaban 2 carneros. Se echaba suerte sobre 2 carneros. Caía una suerte por el Señor y la otra por Azazel.
según Levítico capítulo 16. Y el que caía a la suerte por el Señor se le cortaba la cabeza y su sangre se recogía en un lebrillo. Y con esta sangre era que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo para hacer expiación por él, por su familia y desde luego por los pecados del pueblo. Y el que caía la suerte por Azazel, el desierto, entonces por una persona destinada para esto, este animalito era enviado al desierto, era llevado al desierto y en el desierto se dejaba allá en lo inhóspito, en lo más solo, abandonado, con el fin de que este animalito, no sin antes el sumo sacerdote haberle impuesto las manos sobre la cabeza y haber confesado sus pecados, los pecados de su familia y los pecados del pueblo, después que este animalito figuradamente cargaba los pecados del pueblo, era sacado de la civilización, llevado a lo más árido del desierto, y allí era dejado abandonado para que muriera de hambre y de sed. Por eso Jesús también dijo, tengo sed. Y cuando buscaron darle alguna bebida, él no quiso beberla porque estaba cumpliendo esa profecía de que este animalito que cargaba figuradamente los pecados del pueblo moría de sed, pero también moría de abandono, moría cargando los pecados del pueblo, moría en absoluto abandono. Eso fue lo que Jesús en su humanidad, como el Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto, como el carnero que la suerte cayó por Azazel, era llevado al desierto y allí moría completamente abandonado. Entonces por eso las palabras de Jesús en cumplimiento de eso de Levítico 16, como aquel carnero que carga los pecados del pueblo, murió diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, en el desamparo total, en el abandono total, moría este animalito inocente llevando los pecados de los culpables. Así también Jesús, el inocente Cordero de Dios, murió en el Calvario, fuera de la ciudad, abandonado de todos, porque recuerde que aún hasta sus más cercanos discípulos lo abandonaron aquella noche, lo dejaron, es decir, todos los más cercanos, a excepción de María su madre y de Juan, el resto lo habían dejado, había quedado abandonado. Entonces, esa es la figura que él está cumpliendo en este pasaje de San Mateo, en el capítulo 27 y el verso 46. Muere abandonado, moría abandonado de todo y de todos, bajo los pecados del pueblo, este carnero. Así también Jesús murió fuera de la puerta. Hebreos capítulo 13, si usted se lo lee, ahí va a encontrar algo muy similar a esto que estamos leyendo aquí en este capítulo 27, 46 de San Mateo. Jairo Valdés Meneses pregunta, si los dos bautismos eran por inmersión en agua y uno significa muerte y sepultura, la palabra bautismo quiere decir sepultura, es decir, la palabra bautismo que nosotros usamos en español, simplemente su origen es sepultura, quiere decir sepultar. Bautizar es sepultar. Entonces, independientemente de cualquier cosa, era sepultar. Por eso dijimos que figuradamente los antidiluvianos o los que sobrevivieron, Noé y los suyos, fueron sepultados en el mar. También citamos a 1 Corintios capítulo 10 verso 2, que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, aquella vez cuando estuvieron en el lecho del mar, aunque el mar se haya secado, ellos estaban en el lecho del mar y la nube estaba sobre ellos, señal de bautismo o sepultura, porque en todos los casos el bautismo simboliza inmersión o sepultar, nunca aspersión. Y ya el significado que se le da en el Nuevo Testamento al bautismo, ya en el Nuevo Testamento se explica los alcances del bautismo del Nuevo Testamento, de Romanos capítulo 6, verso 3 en adelante. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él
en la semejanza del bautismo, o en la semejanza de su muerte por el bautismo. Entonces, cuando una persona se bautiza, figuradamente se bautiza porque ya murió al pecado, es decir, porque ya se arrepintió de sus pecados, y cuando procede a bautizarse es porque ya ha muerto al pecado y ahora lo que le falta, como es el procedimiento normal en todos los muertos, después de que alguien se murió hay que sepultarlo. Entonces ese es el procedimiento. Una persona al arrepentirse se murió al pecado y al bautizarse se sepultó juntamente con Cristo, es decir, la figura de Cristo fue sepultado juntamente con Cristo en una figura de la sepultura de Jesús. Y se levanta una nueva vida en la señal o en la figura de la resurrección de Jesús. Por eso se levanta para una vida nueva, para ya no vivir conforme a la vieja vida que vivía, sino conforme a la nueva vida en Cristo Jesús. Linda Yurani García: ¿por qué algunas personas reciben el Espíritu Santo antes de bautizarse? Eso no es nuevo. Recuerde también Hechos capítulo 10, que la gente de Cornelio y su familia fueron bautizados con el bautismo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo se recibe por la fe, y si la fe de una persona es tal, ha llegado a ese nivel de que puede creer las promesas de Dios, no importa si ya fue bautizado en el nombre de Jesús o no. Lo que sí es importante saber que el bautismo en el nombre de Jesús no es para el bautismo del Espíritu Santo no es para el perdón de los pecados. Cornelio y los suyos fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero para el perdón de sus pecados tuvieron que ser bautizados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Allí puede constatar. Pedro no les dice a ellos, no, como ya ustedes recibieron el Espíritu Santo, ya ustedes no necesitan más, no necesitan bautizarse en el nombre de Jesús, no. Haya recibido o no el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo es indispensable para el perdón de los pecados. Blane Modú: Dios le bendiga. Por favor, si me puede explicar San Juan capítulo 5, verso 4. San Juan capítulo 5, verso 4 habla de una creencia popular, no de una promesa de Dios. No hay siquiera una sola evidencia de que esta creencia popular haya tenido algún resultado. Entonces, simplemente era una creencia religiosa popular, que creían que un ángel en ciertos tiempos venía a este estanque y removía el agua, y si alguna persona de los que estaban allí se metía primero, pues quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era una creencia popular que la gente tenía en Jerusalén, pero no hay ninguna muestra, algún ejemplo, algún testigo que haya vivido para contar de que de verdad eso pasó así. La gente a lo largo del tiempo se ha inventado creencias de que allí, si se va con aquella agua o con aquella parte, o si vas a tal sitio, o si va a tal santuario, recibe tal privilegio o tal beneficio. Pero eso no simplemente es una creencia popular. Pues este hombre llevaba 40 años y toda la cantidad de personas que estaban allí, que aún llevaban muchos más años que él, y no habían recibido nada. Simplemente es un lugar de enfermos, y en medio de la enfermedad la gente se crea sus propias fantasías. Desde luego se hace quimeras y se hacen creencias y todo esto, pero no hay nada demostrado de que eso haya sido un hecho real, y menos un asunto prometido por Dios. Entonces no hay nada de eso. Luego tenemos en la pregunta de Natalie Suárez. Ella nos está saludando desde Bogotá. Es la hija de nuestra hermana Beatriz, allá en la ciudad de Bogotá. Qué bueno saludarles a ustedes en el nombre del Señor. Y está preguntando sobre Gálatas capítulo 3, verso 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Cuando una persona ha sido bautizada en Cristo, es decir, ha sido bautizada en el nombre del Señor, recibe un revestimiento espiritual. Tiene una vestidura especial, por decirlo así. Tiene una investidura especial que lo identifica como un hijo de Dios,
con una facultad especial, con una gracia especial, con unos privilegios especiales que tiene al estar revestido de Cristo o estar en Cristo Jesús. Por ejemplo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es igual que estar revestido de Cristo, de Romanos capítulo 8. Bien. Mauricio Samuel Ruales Castro, la pregunta, que si la iglesia reapareció con Martín Lutero. Martín Lutero en la historia de la iglesia no pone ni quita para nada, porque realmente, en primer lugar, el despertar el interés por las escrituras o el traducir las escrituras a una lengua vernácula, es decir, las escrituras estaban escritas originalmente en estos idiomas, estaban escritas en griego, como vimos cuando estudiamos la Septuaginta, por ejemplo, la versión de los 70, que había sido escrita en griego. Los diversas obras, libros sueltos de los hebreos, habían sido traducidas por judíos, 6 de cada tribu de Israel, más o menos hacia el año 247 a.C., al griego. Y esa es la versión que se conoció en los tiempos de los apóstoles y que conoció Jesús, era esta versión de los 70, que estaba en griego. Pero también habían algunas versiones en arameo, y en el primer siglo se hizo una versión que fue en la versión siria, en idioma siriaco, conocida como Pechita. Esos son los idiomas que había. La versión en hebreo, para que algunos no les engañen diciendo que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, solamente fue escrito en hebreo, una copia de las escrituras, modernamente hablando, de las escrituras entre los siglos VI al IX de la era cristiana, es decir, 500 años después de Cristo, es que los masoretas, una comunidad judía que por cierto la mayoría de ellos estaban ubicados en España, escribieron una obra que es en hebreo, que es volver un poco a traducir del antiguo arameo, del antiguo griego, del antiguo siriaco, traducir al hebreo las escrituras otra vez, y esto se hizo a través de los masoretas entre los años 500 y algo después de Cristo, por eso digo el siglo VI al siglo IX, se hizo esta copia de las escrituras. Eso lo puede constatar cuando entre y mire las obras de los masoretas. Entonces, originalmente estaba en eso. Entonces, estos eran los idiomas en que estaba. Las personas en Europa, pues ninguno sabía, o mucha parte no sabía, ni griego antiguo, ni arameo, ni siriaco. Entonces, ¿qué hizo? Vino un hombre llamado Jerónimo por el siglo IV y tradujo la versión siriaca que había, que era en arameo siriaco, lo tradujo al latín y se conoce como la Vulgata Latina. Esto ocurre más o menos hacia el año 350 de la era cristiana. Y fue en Inglaterra, por allá por el año 1280, cuando Wycliffe tradujo por primera vez, hizo una traducción de aquella versión latina y de aquella versión siriaca, la tradujo al inglés, y por primera vez se sabe de que hubo una versión de las escrituras en una lengua vernácula, es decir, en una lengua nacional, es decir, que no era una lengua extranjera para el país como era el latín, como era el griego, sino una lengua para un país propiamente en su propia lengua, como fue traducir los textos originales, traducirlos al inglés. Y eso fue esto. Esta versión es la que se
va a luego a ser muy popular y se va a extender no solamente por Inglaterra, por Francia, sino que alcanzará un éxito especial en todos los países del Danubio, eh, en todos los países del Danubio, de la ribera del Danubio, y esto se logra en los tiempos de los hermanos Hus, que serán de Juan Hus y José Hus, que eran antes sacerdotes católicos, y al conocer estas tomos o traducciones de las escrituras en inglés, se dieron la tarea de estudiarlas y enseñarlas al pueblo, y vendría todo lo que fue la revolución husita, que más tarde se va a extender a regiones de Alemania, como fue a través de los moravos, una comunidad conocida como la gente de Moravia, o lo conocido como los moravos, que extenderán las escrituras y las llevarán a gran parte de Alemania, y posterior a ellos es que aparece Lutero. O sea, Lutero no es el primero que predica o que saca las escrituras en público para el tiempo de la oscuridad o oscurantismo, o en el tiempo de Renacimiento, sino que ya otros siglos antes, otros ya lo habían hecho. Entonces, no es Lutero realmente el que da a conocer las escrituras, ya eran conocidas en lenguas vernáculas en toda Europa y en otros países de Asia y de África. Entonces, Lutero aquí no pone ni quita para nada, no es importante para nada en la historia de la iglesia. Pastor Antonio, ¿podría explicar Apocalipsis 22:11? ¿Esto es para la iglesia? No, es para ese tiempo ya no es la iglesia. De luego está hablando de un tiempo muy posterior o futuro, incluso un poco lejano para la iglesia. Es para el tiempo más adelante que se va a dar, tanto en el tiempo de la gran tribulación, incluso en la era del milenio, cuando una persona tiene un tiempo limitado. Isaías capítulo 65 dice que el pecador de 100 años será maldito. Es decir, si son condiciones propias de la salvación en el tiempo del milenio, que no corresponden a la era de la iglesia, porque la era de la iglesia es ahora. Si una persona a los 100 años no fue capaz de arrepentirse de sus pecados, pues siga siendo inmundo todavía, sea más sucio todavía. Pero el que es limpio, limpiese más; el que es puro, purifíquese más. Es un mensaje que se da especialmente para las condiciones en el tiempo del milenio y no ahora en el tiempo de la iglesia. Bueno, la última pregunta que tenemos en esta noche es: ¿por qué la tribu de Dan no aparece en los 144.000 de Apocalipsis y es reemplazada por Manasés? Hay varias razones. Una, allí aparecen los hijos de José. Recordemos que que en José se cuenta por dos, porque los dos hijos de José, Efraín y Manasés, se cuentan allí como tribus. Pero cuando aparece en Ezequiel capítulo 48, las tribus que van a entrar en el milenio, es decir, las tribus de Israel restauradas y que van a reinar, está encabezada por la tribu de Dan. Capítulo 48 de Ezequiel tiene la respuesta a eso. Es decir, cuando ya no aparezca ni Benjamín, perdón, no aparezca Manasés ni Efraín, sino que aparece José, cuando José ya no aparece escondido en sus dos hijos, sino que aparece su nombre, entonces aparece la tribu de Dan encabezando la lista de las 12 tribus en Ezequiel capítulo 48.